Romanos capítulo 12, verso 3. Con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Señor, te damos gracias en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Rogamos en esta hora, Señor, que abras nuestra mente, asimismo nuestro corazón. Que tu palabra, cual semilla, pueda penetrar en lo profundo de nuestro ser. Nuestro corazón sea esa buena tierra donde la semilla de tu palabra quede anclada y en tu tiempo dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Tú eres el que das el crecimiento necesario de esta bendita palabra en nuestros corazones. Ayúdanos, Dios eterno. Nos ponemos en tus maravillosas manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero hablarles en esta mañana la autoestima en la Biblia. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Laisha, que ha estado estos 2 días, ¿verdad?, acompañando a los jóvenes en estos talleres maravillosos. Es una jovencita que es fiel colaboradora de nuestra hermana y pastora Rocío allá en Valencia, los pastores Rocío y Ángel, o Ángel y Rocío. Así es que nos ha bendecido aquí juntamente en la compañía para con los jóvenes y adolescentes en este lugar, y han estado tocando temas alusivos a al que voy a tocar el día de hoy. Yo voy a tocarnos desde el ángulo de ciencia, eso le corresponde a ella, pero yo lo voy a tocar desde el lado bíblico y desde el lado natural, porque eso es parte del pan de cada día de todos nosotros. Hablar de la autoestima. Toda persona en sí, en su interior, tienen sentimientos que van combatiendo dentro de nosotros, y todo se debe a esa personalidad individual y personal, ya que cada uno es diferente unos de otros, ¿verdad? Esa autoestima se va a manifestar en nosotros de manera también diferente a causa de esa personalidad diferente que cada uno tiene. Y se va a aflorar de acuerdo también a nuestras circunstancias, va a aflorar de acuerdo al carácter, va a aflorar de acuerdo a lo que somos, va a aflorar de acuerdo a las personas que están en nuestro entorno, va a aflorar de acuerdo a nuestras emociones, nuestros sentimientos, y va a aflorar, esto es importante, de acuerdo a las perspectivas que yo tengo de mí en relación a los demás. Va a aflorar eso. La autoestima puede ser positiva o negativa, o puede ser buenas o malas, o vamos a llamarlo así: la elevada autoestima o la baja autoestima. ¿La más conocida cuál es? ¿No se dan cuenta que siempre lo malo es más conocido? ¿Y dónde está la elevada autoestima? Nadie habla de ello. ¿Sabes por qué nadie habla de ello? ¿Cuál es la elevada autoestima? Alguien dijo por ahí, ¿cuál es? El ego. Nadie habla por ello. ¿Sabe usted por qué? Porque el ego se acomoda en nosotros bien comodito. Ahí se acomoda. Le gusta acomodarse en nuestro ser. Porque al ego, al yo, nos gusta ¿qué cosa? Las palmas, nos gustan que hablen bien de nosotros, nos gustan que nos valoren, que nos estimen y que nos hagan cada día. Pero hablar de la autoestima es hablar de el valor que uno mismo se da. Es decir, del valor que uno se tiene a sí mismo, o de la valoración que uno hace de sí mismo. Eso es hablar de la autoestima. Atentos.
Una cosa es que los demás te valoren. Una cosa es que los demás hablen de ti o conceptúen de ti. Pero otra cosa es cómo te valoras tú. ¿Cómo te conceptúas tú? Una cosa es lo que los demás piensen de ti. Es más, hasta lo que Dios piensa de ti. Pero otro es, ¿qué piensas tú de ti mismo? ¿Cuál es el concepto que tienes de ti? Si mirando hasta aquí lo que estamos hablando, hasta aquí en esta introducción, pregunto, ¿cuál es la autoestima que tienes? ¿Elevada o baja? ¿Usted qué dice? A ver, ¿hay una elevada autoestima o baja autoestima? Me miran con unas caritas, si yo leyera y les digo lo que sus ojitos van diciendo. No, y el Señor no miente, los ojos son la ventana del alma. Se miran los ojitos y uno va diciendo, wow, 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 wow. Muy elevadas no se ven. Por lo general siempre se ve esa baja autoestima. Los sociólogos incluso aplican eso ya no en un sentido individual, sino en un sentido social, en un sentido de pueblos, en un sentido incluso hasta de generaciones, pueblos que fueron oprimidos por otros, pueblos que no han curado sus heridas y que aprendieron a estar por debajo de y a depender de. Y esa baja autoestima se ha anclado en su mente y en su corazón y dicen, así nací y así moriré. ¿Usted va a escuchar personas así? Déjenme decirles que es verdad que esa elevada autoestima tiene que ver con el ego, tiene que ver con el orgullo, y la Biblia habla de eso. Pero también esa baja autoestima es el infravalorarse. Les doy un ejemplo. Alguien puede verte a ti como que eres inteligente y tú te consideras ¿qué? Bruto. Alguien dice que eres una persona muy hábil y tú ¿qué dices? Yo no valgo para nada. Alguien te considera muy valioso, pero tú dices que no sirves para nada. ¿Les ha pasado eso? Hola. ¿Les ha pasado? Pues a mí me ha pasado mucho. A veces me dicen, es que yo estoy viendo en ti lo que tú no quieres ver en ti. Y eso se debe a esa baja autoestima, a ese rincón donde nos metemos a causa de esa, digamos, o las circunstancias que nos han rodeado, y a causa de esa personalidad, al temperamento también de que cada uno tiene, y nos sometemos bajo esa línea y nos sentimos menos que nada. Pregunto, ¿será necesario que nosotros comprendamos esto? Pues las Escrituras nos van a enseñar que sí es necesario. Yo no puedo resolver un problema si primeramente no veo el problema. Así que Dios quiere que comprendamos y entendamos el problema. Yo no puedo edificar algo, dijo el Señor, nadie puede edificar una torre si primeramente no se sienta y mira todo lo que está en su alrededor. O sea, es necesario mirar, es necesario observar. Yo no puedo abordar el problema si no observo, si no analizo el problema. A veces queremos tanto, queremos que mi hijo cambie, que mi hija cambie, y nosotros miramos como padres, analizamos, queremos que el esposo cambie, que la esposa cambie. Hay esposas que son más aceleradas y el marido más quieto, y las esposas quieren dinamizar al marido, ¿correcto? Hola. Yo sé de eso ya. Ay, se le meto pólvora a mi esposo, dice, etcétera. Están así de un modo u otro, pero quieren hacerlo y muchas veces no lo consiguen. Y es que no lo van a conseguir. Déjeme decirle que la Biblia nos enseña que solo hay uno que puede dinamizar el carácter, el temperamento de una persona, y ese uno es Cristo Jesús. Aquel que nos creó, aquel que nos formó, aquel que nos hizo a su imagen y semejanza, tiene el poder de hacer posible lo que para ti y para mí es imposible. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que lejos de estar peleando, mejor vayamos a Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén?
La autoestima correcta nos lleva a querernos, a valorarnos y a aceptarnos tal como somos. La baja autoestima no permite que nos valoremos correctamente y no permite incluso que nos aceptemos a nosotros mismos. Si fuera más grande. El que es grande se mira y dice, si fuera más pequeño. Se mira aquí y dice, si fuera más delgado. Y el que es delgado, si fuese más gordito. O sea, todos de un modo u otro tienen lo suyo. Pero hay unos que se van al extremo en esa línea, en esos conceptos, en esos juicios sobre sí mismos. Se van al extremo a tal punto que crean en sí un complejo. Y ya se convierte en un problema. Ya se convierte en un problema porque no les va a permitir afrontar ningún reto en esta vida, porque la vida es un escenario de retos. Dios nos ha puesto en un escenario de retos. De retos. Y hasta aquí, lejos de Dios, hemos visto que cada reto que se nos ha puesto en el camino, hemos fracasado. Y a causa de ese fracaso clamamos a Dios y Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos reúne. Ahora voy. ¿Para qué nos reúne como iglesia? Para como iglesia fracasar. Para que siendo parte del cuerpo de Cristo fracasemos. No, para eso jamás Dios nos reúne. Ese no es el plan y propósito de Dios. El propósito de Dios se encuentra que el que está en Cristo, nueva creación es las cosas viejas. He aquí todo es hecho. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que el fracaso que tuvimos lejos de Dios ya no se vea en Dios. Que el fracaso que tuvimos lejos de Dios ahora ya no se vislumbre, ya no se haga realidad en Dios, sino que en Dios, en Cristo, todo sea, dígalo, nuevo. Y lo que pasó antes, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas, todo es hecho nuevo. Oiga, pero para hacer algo nuevo y que las cosas viejas queden en el pasado, es que de verdad eso tiene que quedar en el pasado. Y déjeme decirle que hay una área en nuestras vidas que le cuesta dejar en el pasado. ¿Sabe cuál es? Aquí. El pensamiento. La mentalidad con la que venimos nosotros a los caminos del Señor. Maravilloso Dios. ¿Cuántos son cristianos? Somos cristianos. Y Dios no nos trajo hasta aquí para fracasar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos trajo hasta aquí para triunfar en el nombre de Jesús. Y triunfando en el nombre de Jesús, seamos luz para este mundo. Seamos sal para este mundo. ¿Me están entendiendo? Fuimos llamados para ser bendecidos por Dios. Para siendo bendecidos, ¿qué? Dígame. Bendecir a los demás. Fuimos llamados para eso. Tenemos que alumbrar en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Así que a partir de ahora hay que valorarnos. ¿Cuántos dicen amén? Hay que amarnos. Hay que aceptarnos. ¿Cuántos dicen amén a ello? En honor a la verdad. ¿Lo hace? En honor a la verdad. ¿Es fácil hacerlo? Y si le preguntáramos a los adolescentes y jóvenes, ¿usted cree que es fácil hacerlo? La respuesta es no, 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 no y no. Por eso que estar en Cristo no es una religión, no es una cuestión de que ya estoy aquí, vamos que lean su Biblia, que lean un verso bíblico, vamos que hay que ponerlos a orar. No. Eso tienen que hacerlo y nosotros como padres ahí empujamos, porque hay que empujarles. Hay que empujarles. Para eso somos padres. Pero lo que en sí nuestra oración y vocación como padres delante de Dios debe ser es que ellos tengan ese encuentro personal con Cristo. Porque solamente así se va a cumplir que sean una nueva creación. Solamente así va a haber un cambio especial. A su nombre, gloria.
Y entonces se van a valorar correctamente, se van a aceptar correctamente así como son. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Una buena autoestima va a llevar a un buen desarrollo en el individuo. Una buena autoestima le va a dar seguridad, le va a dar firmeza. Una baja autoestima, óigame, le va a llevar más claro a la depresión, a la impotencia, en otras palabras, al fracaso. Una baja autoestima lo lleva ante el reto y antes de enfrentarse al reto ya perdió. ¿Me dejó entender? Así es que hablar de este tema sí que es importante. Tan importante es que podemos ver dentro, o hemos visto en esta sociedad, sin Dios, el odio, pero no hacia los demás, sino muchas veces el odio a nosotros mismos. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí sí. Odiarnos a nosotros mismos. Nadie me quiere, nadie me ama, me desprecian, no me valoran. Aunque me esfuerce, da lo mismo. Esa baja autoestima nos lleva a odiarnos. ¿Para qué queremos que los demás nos hagan bullying si nos hacemos nosotros mismos? Déjense cuenta. ¿Para qué queremos que los demás nos presionen si ya nos presionamos nosotros mismos? Desde esa línea viene la ansiedad, los repentinos cambios de humor. ¿Ha visto esos cambios bruscos? Las reacciones exageradas, la hipersensibilidad, el negativismo. Cuando todo está bien, siempre es nefasto, pero no, es que no va a salir. Pero está saliendo, es que creo que no va a salir. Siempre están esas líneas cuando hay una baja autoestima. ¿Cuánto alaban al Señor? Y sabe, y todo esto porque le cuesta aceptar el que ellos mismos o que el individuo sea o se presente ante los demás de una manera auténtica. De esa manera, el que tiene esa baja autoestima trata de esconderse en algo o en alguien. O inventa situaciones donde cubrirse. Yo, muchachito, pues en esa baja autoestima, yo me cubría ¿dónde? En el deporte. Me cubría ¿dónde? En las fiestas. Tratando de ser lo mejor para de un modo u otro alcanzar algunas palmas de alguien. Y eso me elevaba la autoestima que le tenía ¿por dónde? Por los suelos. Pero Cristo me llama como te ha llamado a ti. No importa cuál sea el concepto que tengas de ti mismo. No importa. El Señor no ha visto cuánto te valoras tú o cuán menos te valoras tú. El Señor es lo que ha visto es que tú y yo teníamos y tenemos una necesidad. El Señor ha visto que nosotros necesitamos de Él y por eso Él entra en escena a nuestras vidas. Y nos quiere enseñar algo al respecto para que nosotros no volvamos a pasar las situaciones que pasamos lejos de Dios, las volvamos a pasar aquí. Y el Señor quiere que en primer lugar analicemos nuestro problema, que observemos lo que somos, quiénes somos, no para machacarnos, sino para que cada uno vea su realidad y viendo su realidad ahora sepa ir ¿a dónde? Al médico de los médicos, al arquitecto de arquitectos, y podamos nosotros pedirle el sabio y oportuno consejo y socorro a Dios. Si yo me doy cuenta que soy débil, voy a Dios y ¿qué le pido? Si yo me doy cuenta que no soy muy sabio, ¿qué hago? ¿Me machaco? Como hacía antes, ya no. Ahora voy a Dios y le pido a Dios ¿qué? Sabiduría. Si soy una persona que me cuesta entender las cosas, ¿qué hago? Me machaco y me voy a un rincón como antes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a Dios y le pido a Dios, Señor, dame más entendimiento. ¿Me están entendiendo? Si soy flojito, y yo quiero hacer, pero soy flojito, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Me machaco y me voy por un lado. No, voy a Dios. Toda situación o concepto que tenía sobre mí, sobre uno, ahora en Cristo estoy llamado a llevárselo a Él.
Si no hago esto, el fracaso que tuve afuera, en la iglesia, la voy a volver a pasar. El fracaso que tuve sin ser cristiano, hoy siendo cristiano, como nos llamamos todos, así siendo cristiano, vamos a volver a fracasar. Y recuerde, Dios no me llamó a sus caminos para fracasar. ¿Cuánto dice amén? Dile que está a tu lado, Dios no te llamó para fracasar. Así díselo. Dile con propiedad, Dios no te llamó para fracasar. Amén. Ahora présteme aquí. Présteme aquí. Es como ir al médico. Voy al médico, tengo un problema y el médico me ve ingresar a la consulta y lo primero que me dice, tome asiento. Y me dice, ¿qué es lo que tienes? O sea, él me pregunta, él quiere escultarme, él quiere saber cuál es el problema. O sea, él quiere saber el problema. ¿Estamos claros? ¿Para qué quiere saber el problema? Chismoso, ¿verdad? No, él quiere saber el problema, ¿para qué? Para analizar la situación y analizando la situación, intervenir o dar la receta adecuada a mi problema. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Nos trae a su camino y él pregunta, él quiere indagar. El Espíritu Santo te ministra. Llegas a un culto y la palabra de Dios te ministra, te habla, remueve nuestros corazones, nuestras entrañas y a tal manera que uno dice, wow, entré a la iglesia y ha hablado algo que solo Dios y yo sabíamos. Un poco más decía mi nombre, dicen algunos. Yo creo que me han invitado y la fulanita antes de que me lleve al culto se lo ha dicho al pastor todo. ¿Me entienden? Situaciones como estas. Pero es que Dios quiere sacar tu problema arriba. Dios para ayudarte no va a hacer tu problema y taparlo. No va a hacer eso Dios. Dios lo va a sacar a luz. Porque lo que Dios quiere es que al final tú enfrentes tu problema, no que huyas de tu problema. El gran problema en la relación del hombre con Dios es el pecado. Y lo que Dios hace, lo primero que Dios hace al hombre es convencerlo de ¿qué? De pecado. Y envió su Espíritu Santo para convencer al hombre de ¿qué? De pecado. Lo convence de pecado, de justicia y de juicio, correcto. Pero vamos a la línea, el pecado. ¿Y cómo es posible que hay personas y hasta predicadores que no quieran mencionar ni siquiera el pecado? Porque dicen, ya los hombres están tan maltratados en este mundo. Ya el pecado los ha dañado tanto para traerlos acá a la iglesia y hablarles de su pecado. Pobrecito, hay que hablarles del amor de Dios. ¿A que suena bonito? Suena muy bonito, pero no es bíblico, no es correcto. No es correcto, porque te pueden hablar del amor de Dios y lo que se está haciendo es simplemente cubrir tu pecado. Y cuando tú estás envuelto de ese amor de Dios y tu pecado está cubierto, déjame decirte, tarde o temprano va a reventar, dice, se lo voy a decir coloquialmente, tarde o temprano va a reventar que el chup. Tarde o temprano va a salir tu problema. Es por eso que no se remienda prenda vieja con ropa nueva, con tela nueva. ¿Por qué? Porque de un tirón se rompe y la rotura suele ser más grande. ¿Me están entendiendo? Así que el Señor no viene a remendar tu vida dejando tu ropa, con todo respeto, vieja, con viejas costumbres, con viejos hábitos, con viejos pensamientos. No, no, el Señor no viene a cubrir eso. El Señor viene a darle solución a ello. ¿Cuántos alaban al Señor? Para que se cumpla que el que está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, y aquí todo es hecho nuevo. En Romanos 12:3, que hemos tomado por referencia, dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que nadie tenga más alto concepto de sí. ¿Cómo sería eso? El tener un más alto concepto de sí mismo. ¿Cómo se llama eso? ¿Una baja autoestima o una elevada autoestima?
tiene un concepto más alto de sí. No está diciendo Dios que estar en Jesús, que tú digas que no tienes ningún concepto de ti. No es correcto que pase una hermanita o un hermanito y que coge el micrófono y diga: ay, hermanos, nada soy. Óigame, si tú no eres nada, entonces ¿qué ha hecho Dios en tu vida? No es correcto. Eso aparentemente tiene rasgos de humildad, pero no es correcto. No es correcto. No es correcto. La Biblia me enseña que siendo creyentes, ya venidos a Cristo, a su cuerpo, cada uno tiene que tener claro quién es. El problema muchas veces, cuando no podemos enfrentar los retos en nuestra vida, ocurre porque no tenemos claro quiénes somos o lo que somos. Ese es el gran problema. Nos falta la seguridad, nos falta la certeza, nos falta la convicción que se convierte en fortaleza para hacer lo que debemos hacer en el momento oportuno. No nos creemos. Pero el Señor nos trae y quiere que tú entiendas lo que eres. ¿Para qué te traje yo?, dice Dios. ¿Para qué derramé mi sangre por ti? ¿Para qué envié mi Espíritu Santo hacia ti? Dice que el Consolador vendría no solo a traer consuelo, sino nos llevaría y nos guiaría ¿a dónde? Hacia toda verdad. Es un guía. Simplemente tú cógele de la mano al Espíritu Santo a la luz de su palabra y síguele. Simplemente síguele. ¿Y para qué Dios lo hizo? Porque tiene siempre un propósito. Recuerde que Dios llama con Romanos 8:28. Dios llama con propósito. Así que pregunto aquí, ¿qué propósito habría si Dios te llama con esa baja autoestima, en ese dolor, en ese fracaso, y luego te trae a su camino y te deja igual? Pregunto, ¿qué propósito habría? Ninguno. Dios llama con propósito. Nadie tenga más alto concepto de sí. Cuando está mencionando el apóstol Pablo esto, nadie tenga más alto concepto de sí, quiere decir que hay quienes tienen un alto concepto de sí. Dios quiere que cada uno tenga un concepto de sí mismo, y lo vamos a ver con los versos bíblicos, pero tristemente hay algunos que siempre lo van a tener por encima de donde lo tienen que tener. Se van a sobrevalorar a sí mismos. Y tal es el punto que se van a sobrevalorar que ellos mismos se van a posicionar incluso por encima de los demás, haciendo a los demás inferiores y pequeños, y ellos ¿qué cosa? Grandes y más grandes. Dios no te llamó para ser señor de tus hermanos. ¿Me están entendiendo? Dios no te llamó para ser señor de tus hermanos. Dios te llamó para venir a formar parte de un cuerpo que es su iglesia, y que tú entiendas que tú eres parte de ese cuerpo, y que en ese cuerpo hay muchos miembros, y cada miembro con una función en particular. Tú tienes una función particular, pero no es sentirte señor de tu hermano o de tu iglesia, porque ya la iglesia tiene un señor y se llama Cristo. Así que no le puedes quitar el lugar que le corresponde a Cristo. Así es que bájate un poquito. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, bájate un poquito. Bájate. Bájate un poquito, bájate. Y el problema viene, hablábamos a través de en el estudio del libro de Romanos, el peligro que nosotros corremos cuando somos bendecidos. Es que la bendición trae peligros, sí. Pero Dios trae bendición. Entonces, ¿por qué Dios me bendice si sabe que es peligroso? Maravilloso. Es que Dios no hace máquinas. Dios nos creó a su imagen y semejanza, para que tú aprendas a valorar lo bueno que Dios te da. Que valores el milagro que Dios hace en tu vida. Y como siempre enseñamos, que aprendas de una vez, escúchame, a no quedarte con tu milagro, sino que siempre te quedes con aquel que te hizo el milagro, que se llama Cristo Jesús. El problema del ser humano es que por lo general siempre se queda con su milagro.
siempre se queda con su logro, siempre se queda con la hazaña que ha conseguido, siempre se queda con el título que ha conseguido, con la empresa que ha emprendido, siempre se queda con sus logros. ¿Y dónde queda Dios? Cuando alguien tiene un concepto sobre sí más elevado, suele quedarse con los logros y olvidarse del Dios que le dio esos logros. Eso suele pasar. Dios no trabaja así. Ese no es Dios. Aquel que está actuando así, ahí no está Dios. Dios no actúa así. Acuérdense de Moisés. Cuando fue al monte de Dios a buscar preguntas con Dios o respuestas en Dios, lo primero que le dijo Dios: Moisés, entiende, sé consciente del lugar donde estás. Este no es cualquier lugar. Y usted tiene que entender que estar en Cristo Jesús no es cualquier lugar. Venir a la casa del Señor no es cualquier lugar. Formar parte de una asamblea no es cualquier lugar. Hay que ser consciente de donde Dios te está llevando. Y Dios le dijo a Moisés: date cuenta, el lugar donde tú estás es un lugar santo. Segundo, y ya, ahora mismo te vas quitando tu sandalia. ¿Cuánto alaban al Señor? Y la sandalia tiene un simbolismo, porque las sandalias, lógicamente, ¿qué implica? Caminar. ¿Qué implica? Trayectoria. ¿Correcto? Currículum vitae. Y Moisés tenía su currículum vitae enorme, con la mejor formación de ese tiempo, en la misma corte de Faraón. Príncipe, wow, deja tu principado aquí, porque acá el único rey soy yo, dice Dios. A su nombre, gloria. Y como Dios conocía a Moisés y sabía que a Moisés le iba a costar aceptarlo, por eso que lo tuvo que pasar 40 años en un desierto. ¿Cuánto alaban al Señor? Cuando nos cuesta a nosotros aceptar algo que Dios quiere enseñarnos, por el desierto nos va a tener que pasar. ¿Cuánto alaban al Señor? Así que si alguno está pasando en el desierto, dígale al Señor: ¿qué es lo que me cuesta aceptar, Señor? No pregunte por qué me pasa esto, porque esto, y se pone a pelear. No pelee con Dios, pregunte a Dios. Dios no se molesta que tú preguntes, pero no pelees con Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así es que nadie tenga más alto concepto de sí del que deba de tener, o el que debe de tener. Quiere decir que Dios quiere que tú tengas un concepto de ti. Por eso cuando les pregunté al principio: ¿qué eres tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué piensas de ti? No me lo diga fuerte, pero respóndalo. ¿Qué pensabas antes fuera? Yo no era nada afuera. ¿Qué más querías hacer? Me sentía un bicho raro que no le importaba a nadie, que muchas veces quise hasta matarme. Ese era yo afuera. Sentía que no era valorado ni por mis padres, y buscaba refugio en tantas cosas. Ese eras tú afuera. Pero ahora te trae Dios Padre, te trae a este lugar, al mejor refugio, que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Cristo es nuestro mejor refugio. Pero ahora que estás aquí refugiado en Cristo Jesús, el Señor quiere usar tu vida. El Señor no te trae para estar en un rincón como una silla inerte y muerta. El Señor te trae a ti, ya que te creó a su imagen y semejanza. Él quiere usar tu vida. Pero para usar tu vida tiene que arreglar los muebles de tu vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene que arreglarlo, porque de otra manera no. Ahora, como hemos visto, hay personas que tienen un alto concepto de sí, lo cual Dios está en contra de ello. Hemos visto que también, o vemos cómo Dios quiere que cada uno tenga un concepto de sí. Pero dice: pero piense de sí con cordura. Es decir, tú tienes que saber quién eres, lo que eres. ¿Cuánto dicen amén? Pero piensa con cordura, ¿eh? No te me subas mucho. Tampoco te me bajes mucho. Subirse mucho es una elevada autoestima. Y bajarse mucho, una baja autoestima. ¿Estamos claros?
Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué es más fácil? ¿Subirse mucho o bajarse mucho? ¿Qué es más fácil? Dígame, ¿qué le es más fácil a usted? ¿Ah? Subirse. ¿Verdad? No tenemos nada, pero estamos ahí. No hay muchas veces dónde cogerse, pero ahí estamos. Siempre suele pasar así. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedarse donde. Pero eso es ante los demás hacemos esto. Pero en nuestra soledad, en el rincón de tu habitación, en la soledad de tu recámara, donde nadie te ve y solo los ojos del Altísimo te están mirando, ¿cómo actúas tú? Hay quienes ante los demás se ponen así, pero en la soledad de su recámara solo hacen llorar, llorar, llorar y llorar. El problema no es que llore. El problema es que si se queda llorando, está actuando de la misma manera como hacía antes de conocer a Cristo. No, si quieres llorar, llora todo lo que quieres en tu recámara. Pero no te quedes como antes. Ahora acude ¿a quién? A Cristo. Porque Él es poderoso para levantarte y para cambiar tu lamento en baile. ¿Cuánto alaban al Señor? Él es poderoso. Así que Dios nos habla que nadie tenga un concepto más alto de sí. Si Dios te ha bendecido, valora lo que tienes. Si Dios te ha prosperado, no solamente en el factor económico, sino incluso dentro de la misma iglesia, a través de dones, talentos, gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Ok, sé consciente de lo que tienes, del don, el talento que Dios te ha dado. Sé consciente de ello. Ahora bien, es verdad, hago un paréntesis, muchas veces es más fácil mirar, observar y valorar el talento que tiene el otro que el tuyo. Ay, qué lindo cantes, hermano. ¿Y usted por qué no canta? Es que yo canto feísimo. Maravilloso. Ay, qué bien predica esa hermana o ese hermano. ¿Y usted por qué no lo hace? Es que yo no me sé ni un texto. Dense cuenta, siempre andamos valorando a los demás, pero nos cuesta valorarnos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué nos cuesta muchas veces? Nos cuesta muchas veces porque no nos gusta ver lo que vemos. Huimos de lo que no nos gusta ver y nos enfrentamos a nosotros mismos y vemos cosas que no nos agradan. Lo dije en un principio, desde la cuestión física, desde la cuestión emocional, desde nuestro temperamento, no nos gusta ver. Huimos del monstruo que somos nosotros mismos. Pero vuelvo a repetir, Dios no te trajo aquí para huir. Dios nos quiere ayudar, ¿correcto? ¿Nos llamó para eso? Amén. Como Dios nos va a ayudar, nos trajo aquí para enfrentarnos con nuestros miedos, para enfrentarnos con todo lo que somos, para enfrentarnos a todos nuestros temores. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hay que hacerlo con mucha cordura, con mucho equilibrio. Y lo primero es que tú tienes que valorar lo que eres en Dios. Lo que Dios quiere que tú sepas lo que eres. Y vamos. En primer lugar, somos hijos de Dios. 1 Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, dice el verso anterior. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, continúa, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Cualquier cosa? No, somos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, como diciendo, tiene que ser un amor grande para llamarnos a nosotros hijos. ¿Cuánto alaban al Señor por ello? ¿Qué somos ahora? ¿Qué es usted? A ver, dígame, ¿qué es usted? Dígalo fuerte, a ver. ¿Qué es usted? Hijo de Dios. Hijo, hija de Dios. Aunque te digan loco, no importa. No es lo que los demás piensen,
Es que ahí ya vamos comenzando el problema. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, ¿cuánto han recibido? A Cristo. Dios le dio potestad de ser hechos. ¿Qué somos? Métete eso aquí. Somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Pero si tú no te lo crees, ¿tú crees que el diablo se lo va a creer? Ay, pastor, es que el diablo me para machacando siempre. ¿Cómo que te para machacando a ti el diablo cada nada? ¿Acaso no sabes que la Escritura nos enseña que Dios a sus hijos, a los que le sirven, Dios los tiene, ¿qué cosa? Cercados, y el maligno no los... Y la sangre preciosa nos cubre, y el maligno no nos toca, a no ser que Dios lo permita, le dé permiso. ¿Y eso es por qué? Porque somos, ¿qué? Dígalo. Hijos de Dios. Así que vale la pena el saber, reconocer, tener la convicción clara que soy, ¿qué? Hijo de Dios. Óigame, es importante. Para no estar ahí, el diablo me machaca, los demonios me persiguen. Para no estar así en ese pensamiento, óigame, cuán importante es que cada uno sepa lo que es. Soy hijo de Dios. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre, gloria. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, da como figura a los demonios, les llama perros. Y voy a tomar ese animalito, nadie se sienta mal por los animalitos, pero voy a tomar ese animalito. Dice un dicho, y creo que está demostrado, que los perros como que huelen el miedo, ¿se da cuenta? Cuando el perro ladra y tú más miedo tienes, ¿qué hace el perro? Y tú más miedo tienes, ¿qué haces? ¿Quieres salir corriendo? ¿Qué hace el perro? Más te sigue. Pero cuando el perro ladra, ¡wow!, y tú ahí quieto, el perro huele el miedo y al final, ¿qué hace? Cuando no hay nada, al final suele irse. El diablo también, por decirlo de un modo, también huele el miedo. Por eso la importancia de la convicción del creyente, que somos hijos de Dios. Antes no era nada, pero hoy soy hijo de Dios. ¿Estamos claros? Hoy soy hijo de Dios y la sangre de Cristo me cubre. ¿Cuánto dicen amén? Y sus ángeles nos cuidan. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los... Siempre ore por sus hijos, encomendando a sus hijos, cubriéndolos. Ore por sus hijos. ¿Cuánto dicen amén? Ahora bien, la sobrevalorización de nosotros mismos nos va a conducir irremediablemente a la soberbia. Recuerde que Dios al altivo lo mira de lejos. En Santiago 4:6 dice, pero Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Qué tremendo. O sea, Dios me trae aquí, Dios me levanta aquí, Dios me da dones, Dios me da talento, Dios me bendice, Dios me prospera y yo me vuelvo un soberbio. ¿Y qué dice Dios? Ha roto esa comunión con Dios, porque Dios resiste al soberbio. Dios no tiene nada contigo. Podemos estar en la iglesia, pero no ser de la iglesia. Podemos estar como cristianos, pero no ser de Cristo. ¿Qué le parece? ¿Me están entendiendo? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ser cristiano no es decirlo, sino hacerlo. Ser cristiano es una acción. Es como el amor. El amor no consiste en decirlo, sino en hacerlo, en mostrarlo. De esta manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. ¿Cuántos dicen amén? Óigame, miren aquí. Dios quiere y nos enseña a que tengamos el equilibrio. En Lucas 17:10 dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, esto hicimos. No quiere decir que Dios está
poniéndonos a nosotros bajo una línea de, escúcheme bien, de infravalorarnos. Somos inútiles. Siervos inútiles somos. No, no quiere decir eso. Lo que el Señor está diciendo, cuando hayáis hecho lo que se os ha encomendado hacer, cuando hayas cumplido lo que yo he puesto en tu corazón que hagas, cuando yo te he ordenado algo y cumplidamente lo has hecho y te has gozado con ello, la manera en que Dios nos cuida es esta: decid, siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, esto he hecho. De esa manera Dios nos cuida. ¿Sabes por qué? Porque todos corremos el peligro de ¿qué? Como cuando niños, ¿se acuerdan? Lo hice yo. ¿Me entienden? Cada uno tiene. Eso es como cuando llegué aquí, el 2002. Estaba en un trabajo y mientras yo hacía la faena, hice tan rápido y llegó el jefe y dijo: wow, lo has terminado. Y yo le dije: a Dios gracias que lo acabé. Y él me dice: a Dios gracias nada, lo has hecho tú. Dios no lo ha hecho, tú lo has hecho. Y yo le dije: sí, pero Dios me da la fuerza y gracia para yo poder hacerlo. Y ya se quedó calladito. ¿Ves? Ellos piensan en el hombre, ellos piensan que somos nosotros, pero Dios nos trae a Cristo para que tú y yo entendamos que sin Cristo no somos nada, para que tú y yo entendamos que necesitamos la fuerza, la sabiduría, la gracia de Dios, y que eso tenemos que valorarlo. Cuando Dios te vaya bendiciendo, que te cuides de no subirte mucho, mejor bájate. ¿Cuánto dicen amén? Mejor es que nos bajemos nosotros a que Dios nos termine bajando. Escuchen esto: mejor es que nos bajemos nosotros a que Dios nos termine bajando, porque si te baja Dios, óigame, hasta el pelo se te va a caer. ¿Me están entendiendo? Por eso el salmista decía: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. O sea, qué hermoso. Llegar a los caminos del Señor, Dios nos trae bajo planes, bajo propósito con nosotros. Comienza a darnos talentos, gracia, comienza a abrirnos camino y vamos lográndonos, vamos viendo. ¿Y qué quiere Dios? Que no tengas un alto concepto de ti, piensa de ti con cordura. ¿Cómo yo voy a pensar de mí con cordura? Entendiendo que no hay para mí bien fuera de Él. Todo el bien que yo tengo, lo tengo en Él. ¿Me están entendiendo? En Él, por Él y para Él. Mientras entendamos eso, como dijo el salmista, óigame, nos vamos a curar en salud, porque todos corremos ese grande peligro. ¿Me están entendiendo? Vamos terminando. Por eso, en el mismo libro de Romanos, en el verso 2, dice: por eso la necesidad de renovar nuestro entendimiento. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué hemos dicho? Dios no me trae de los errores que ya cometí fuera, en el fracaso en el cual Dios me encontró afuera. Dios no me trae a su caminar para yo seguir cometiendo los mismos errores aquí. El fracaso que tuve afuera, Dios no me trae a su caminar para que yo siga fracasando aquí. No, no y no. Pero escúcheme bien: si no valoro lo que Dios hace conmigo, y si no tengo un concepto adecuado de mí y guardo el equilibrio y la cordura, corro el mismo peligro de fracasar en la iglesia como si estuviera en el mundo. Escúcheme bien lo que estoy hablando, hermano. Por eso siempre les he enseñado y les digo siempre que fracasa el que está afuera sin conocer a Cristo, fracasa por su pecado. Si muere en su pecado, muere por su pecado. Pero qué triste que estando acá en la iglesia, que hayan creyentes que mueran, porque simplemente son creyentes. Y Dios no quiere que usted sea solo un creyente. Dios quiere que usted sea discípulo de Cristo, que coja estas palabras y la aplique a su vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que usted sea un creyente simplemente. Recuerde Santiago 2:19, que dice: hasta los demonios creen y estos tiemblan.
Así es que terminamos por aquí. ¿Qué puedo hacer yo para no fracasar dentro de una iglesia? ¿Qué puedo hacer? Hemos visto, no tengas un concepto más elevado. Dios te eleva la autoestima. Antes no eras nada, hoy somos hijos de Dios. Desde ya nos podemos sentir bien, ¿o no? ¿Sí o no? Yo recuerdo, amado hermano, cuando antes de yo llegar a los caminos del Señor, les hablo claro, y en Cristo, como dijo Pablo, no miento en esta área. Escúcheme aquí. No le miento. Yo era una persona tan acomplejada, con una autoestima, pero usted no tiene ni idea. Para mí estos niños que están aquí delante son extrovertidos al lado mío. Pero ellos sí, yo veo yo. Yo miraba a un policía, a un guardia, y yo me escondía. Pero yo era un chico que lo hacía como dice, pero ¿qué he hecho para esconderme? Pero ese era yo. Le tenía miedo, un terror. Tal es así que yo era tartamudo. Por si alguno no sabía, era tartamudo. Me llamaban metralleta, tren viejo, locomotora vieja. Los niños, en aquel tiempo no se conocía el término bullying, pero yo lo pasé. Y creo que muchos hemos pasado a su medida y forma. Eso hacía que yo me acomplejara más. Y muchos complejos más. Como hablábamos, mi baja autoestima, mi estima estaba por los suelos. Ahora yo llegué a Cristo y tuve que enfrentarme a todo, porque para eso Dios me lleva a enfrentarme a todo. Una de las primeras cosas que Dios hizo es la gracia de Dios sobre mi vida, la paz de Dios en mi corazón. Cristo morando dentro de mí revolucionó todo mi ser, de dentro hacia afuera. Recuerdo un día, me iba caminando desde casa a la iglesia o me desviaba por un lado y yo venía contento cantando al Señor. Antes, sin Cristo, miraba el destacamento policial, me iba por otra calle. Maravilloso. Pero ahora en Cristo pasaba por el destacamento policial y estaban los guardias ahí. Incluso yo me convertí en el tiempo del terrorismo en Perú, donde cogían a los muchachos y los metían al servicio de frente. Yo tenía miedo. ¿Me entienden? Porque era guerra con senderos luminosos. Y yo recuerdo que pasé por el medio del destacamento policial y el guardia está ahí. ¡Pum! Con esa mirada fría, esa terrorífica gestión. Me miraba y yo paso, la gracia de Dios fue sobre mí, que lo único que le dije, lo miré y le dije, Dios te bendiga, al guardia. Dios te bendiga. Él me mira serio y una sonrisa de esos. Y yo me sentí tan contento que doblé esa esquina y me tiré a llorar. ¿Sabe por qué me tiré a llorar? Porque comencé a valorar el milagro que Dios iba operando en mi vida. Esa baja autoestima, Dios la fue quitando y me fue elevando. Para que yo viera lo que Dios quiere que yo veía. Que ahora no soy cualquier cosa. Que ahora era hijo de Dios. Y no soy cualquier cosa. ¿Cuántos alaban al Señor? Que podía mirar al mundo directo, no esconderme. Y Dios revoluciona todo. Una de las formas, o mejor dicho, la forma en que Dios revoluciona todo, es a través de su palabra. Por eso dice aquí, no os conforméis a este siglo. Y está hablando a la iglesia, al creyente. Ya no estás en este mundo pecando, ahora habéis sido insertados en Cristo. Ya estás en una iglesia, estás en una comunidad. Pero estando en la iglesia, no te conformes a este siglo. No vivas como si estuvieras en el mundo así. No vivas en la iglesia pecando, no vivas fornicando, no vivas mintiendo, no vivas siendo un hipócrita en la iglesia. No, para eso no te llamó, porque si tú ahora siendo cristiano eres un hipócrita, así vas a fracasar también, porque Dios no puede ser burlado. Entiéndenme. ¿Para qué vienes entonces a la iglesia si vas a seguir pecando?
¿Para qué vienes a la iglesia si vas a seguir haciendo lo malo? A pesar que Dios te ha hecho un milagro, Dios ha hecho nuevas todas las cosas en ti. ¿Para qué? Vas a volver a fracasar. Por eso dice, estás en Cristo, no te conformes a este siglo, no te conformes al sistema. Es que el mundo hace así, el mundo que haga como quiera. Es que en la otra iglesia también hacen así, que hagan como quieran. Es que el pastor de YouTube dice así, el pastor de YouTube que haga lo que quiera. Pero Dios te trae a una iglesia, Dios te trae a un lugar y te pone un pastor. Entiéndanlo, no te pone 10 pastores. Yo tengo varios pastores, el pastor donde congrego, el pastor de mi país, el pastor de YouTube, el pastor... Esos que dice que tienen varios pastores no tienen ni uno, porque no se sujetan a ninguno. Y la Biblia manda sujetados a vuestros pastores como aquellos que tienen que dar cuentas a Dios. Por eso dice, no te conformes a este siglo, ya no sigas en el mismo sistema, ya no. Sino que dice, renovaos, renueva tu entendimiento, transfórmate. ¿Cuánto dicen amén? Transfórmate, que se vea una transformación en tu vida. Hay mucha gente que dice, ¿y yo por qué no cambio? Tengo tantos años y no cambio. ¿Sabes por qué? Porque sigues pensando igual como cuando llegaste. Maravilloso Dios. Porque no has dejado el viejo yo. Porque tienes un alto concepto de ti del que debes de tener. Te crees más que los demás. No hay cambio. No hay cambio para ti. El cambio viene, la transformación viene cuando no nos conformamos a esa condición, a este mundo, no, sino que nos dejamos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento y de ese modo comenzamos a comprobar, diga conmigo, comprobar. Vamos a comprobar, vamos a verlo, vamos a ser testigos de la buena voluntad de Dios, la cual siempre va a ser agradable y perfecta. Es decir, el cambio y la transformación basta de ser testigos de los demás. Ay, cómo Dios ha transformado a la hermana. No, Dios no quiere que seas testigo del cambio y la transformación de la hermana. Dios quiere que seas testigo de tu cambio y de tu transformación. ¿Me están entendiendo? Dios quiere que tú compruebes la bondad de Dios. Dios quiere que tú compruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecto. Compruébalo tú. ¿Por qué tienes que estar mirando solamente cómo ha cambiado esa hermanita? ¿Cómo ha cambiado Pepita? No, Dios quiere que tú también seas transformado. ¿Cómo Dios ha hecho un milagro en Julito? Óigame, no, Dios no quiere que te quedes mirando el milagro de Julito. Dios quiere hacer también un milagro en tu vida. Dios quiere hacer ese milagro. Pero para que eso ocurra, tienes que dejarte transformar o renovar tu entendimiento. Y termino con esta palabrita. A mí me encanta cuando uno renueva, por ejemplo, algo que hace. Voy a renovar los muebles de casa, se han roto, estropeado y todo, y no valen para nada. Voy a renovarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Compro un mueble nuevo, ¿correcto? ¿Y qué hago con el viejo? Lo tengo que tirar. Ok, el colchón, el resorte salió para arriba, pling, ting, no vale para nada. Voy a renovar el colchón. ¿Qué hago? Compro un colchón nuevo. ¿Y qué hago? Lo pongo arriba del viejo. ¿Qué hago con el viejo? Es decir, no se puede poner algo nuevo dejando lo viejo. No quieras que la gracia de Dios y la enseñanza de su palabra, que es nuevo para nosotros, se quede en nosotros, teniendo en nosotros las viejas costumbres, las viejas formas, las cuales aprendimos de este mundo desde que éramos niños. Dios quiere transformar nuestras vidas a la luz de su preciosa palabra. Pero tenemos que aprender a decirle a Dios y a reconocer lo que está mal y lo que está bien. Y lo que está mal, desecharlo y dejarnos renovar. ¿Cuántos dicen amén? Dejarnos renovar.
¿Hay oportunidad para aquel que tiene una baja autoestima? La respuesta es sí. Mire, Moisés mismo, a pesar de la educación que él tenía, a pesar de la formación que él tenía, etcétera, etcétera, Moisés mismo, la Biblia dice que él tenía una característica. Que él era un hombre, ¿quién me dice? Manso, manso, manso. Tan manso que creo yo que repercutió hasta en su forma de hablar. Y como le costaba expresarse con los demás, por eso él dice, he aquí, soy un tartamudo. ¿Me están entendiendo? Y cómo Dios usó esa persona y la transformó. Es que Dios sabe transformar lo débil en algo fuerte. ¿Me están entendiendo? Dios sabe transformar nuestras debilidades en algo fuerte. Y como dijo Pablo, porque ya no vivo yo, porque más ahora Cristo vive en mí. ¿Hay solución para nosotros? Sí, Señor. ¿Hay solución? Sí. Si no, míreme a mí. Por la gracia de Dios no tartamudeo. ¿Me están entendiendo? No tartamudeo. Y no le tengo miedo a policías, por si acaso. Ya no le tengo miedo. No, claro que no. ¿Y la cárcel, pastor? Creo que tampoco. Lo he pensado 1000 veces. Porque sabe usted, mi seguridad y mi confianza está solamente en Jesús. Dios le bendiga, Dios me guarde. Voy a dejar por aquí a la pastora, ella va a hacer la oración.